El fascismo y la militarización de América Latina y el Caribe son cada vez más visibles. Bienvenidos, bienvenidas. Soy Alejandra Patrone y esto es Enfoque. Hoy junto al investigador argentino Andrés Seisman, doctor en Ciencias Sociales, y al investigador mexicano David Barrios, doctor en Estudios Latinoamericanos, vamos a profundizar con ellos en los discursos autoritarios, qué condiciones sociales y económicas los alimentan y cómo se reorganizan las élites políticas y militares. A partir de este momento vamos a repasar lo que ha ocurrido en este año 2025. Comenzamos con Andrés Seisman y sus declaraciones a Enfoque. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia. Bueno, es un tema interesante porque está muy en debate, ¿no? Por supuesto que es una discusión que además es de largo aliento, ¿no? En la medida en que remite también el debate sobre la pertinencia o no de la categoría de fascismo, remite también a las discusiones en torno a las experiencias de los regímenes de excepción del siglo XX, ¿no? Es decir, el fascismo en Italia y el nazismo en Alemania, ¿no? Es decir, es una continuidad sobre las características de aquellas experiencias y, bueno, la pertinencia o no de que las mismas sean utilizadas para discutir fenómenos que son contemporáneos, ¿no? Es decir, de nuestro siglo XXI y en particular de un momento específico de este siglo XXI que diría que es el momento post-crisis del 2008, ¿no? Es decir, si los años 90, y esto lo dicen varios autores y autoras, fueron años, ¿no? Los años dorados del neoliberalismo, es decir, años donde las políticas del consenso de Washington se expandían a nivel global, donde existía una cierta promesa multicultural, de un capitalismo libre de fricciones, ¿no? En el momento además de cierto no es cierto, sino de un unilateralismo de Estados Unidos inmediatamente posterior a la caída del muro de Berlín y el desmembramiento de la Unión Soviética. Es decir, recordemos, 1945, constitución de un orden global bipolar, es decir, el inicio de la Guerra Fría con dos potencias contendientes, Estados Unidos por un lado, la Unión Soviética por el otro. Bueno, eso dura aproximadamente medio siglo, dura 45 años. Cuando se produce en 1989 primero la caída del muro de Berlín y en 1991 definitivamente el desmembramiento de la Unión Soviética. Estados Unidos se erige como una potencia unilateral a nivel global, ¿no? Y entonces existía como cierta promesa del orden neoliberal constituido en ese entonces de constituir una aldea global, ¿no? El discurso de la globalización, ¿no? Que es propio de los años 90, era la idea de no existen fronteras, es un solo mundo, ya no hay cortina de hierro, ¿no? Que era el gran problema del mundo bipolar, según desde la ¿Sí? perspectiva del orden capitalista en Estados Unidos, ¿no? Entonces, una aldea global, un capitalismo libre de fricciones, multicultural, ¿no? Es decir, la idea del respeto por la diversidad de cultura. Bueno, eso de forma posterior a la crisis del 2008, ¿no? Empieza a entrar en crisis, ¿no? Porque precisamente es necesaria la articulación de una salida política frente a esa crisis, ¿no? La crisis financiera internacional de 2008, de los créditos subprime, bueno, lo que ya sabemos. Y empiezan a aparecer en el promedio de esa década, ¿no? Una serie de hechos políticos que ponen en crisis aquella promesa de los años 90, ¿no? Y diría que hay dos que son los más salientes, ¿sí? Y digo el promedio de esa década porque los podemos datar en 2016 propiamente, ¿no? En primer lugar, el Brexit, ¿no? En 2016, es decir, ¿Sí? la Unión Europea era como la promesa de ¿no? de la expansión de un territorio precisamente libre de fronteras, con una moneda común, con un Estado supranacional expansivo, etcétera. Bueno, el Brexit es una ruptura en la medida en que una de las potencias, ¿no? europeas se corre de ese libreto, ¿no? Entonces, ahí hay un hecho fundamental, el Brexit en 2016. Y el otro hecho en 2016 es el triunfo de Donald Trump, ¿no? En su primer mandato, que tiene como principal promesa de campaña la construcción de un muro de 3.000 kilómetros que separe Estados Unidos y México, ¿no? ¿Mm? Entonces,
El neofascismo, ¿no? Nos ¿Sí? preguntábamos por esto, porque en general se pone el prefijo neo para plantear un poco las novedades también que traen relación con aquellas experiencias de la década del 20 del siglo pasado, ¿no? Entonces aparece como una salida frente a la crisis del 2008, en un contexto también de caída de los ingresos en los países avanzados, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, donde la respuesta política, la salida política es el nacionalismo, la xenofobia, ¿no? Incluso la guerra, como vimos en el caso de Ucrania, ya en comienzo de la tercera década del siglo XXI. Entonces, como salida política a la crisis, nacionalismo, xenofobia y guerra, ¿no? Entonces, en ese contexto es que emergen fundamentalmente, diría, en Europa, en Estados Unidos y en el gran área de influencia de geopolítica de Estados Unidos, una suerte de internacional de extrema derecha, ¿no? Que ya se consolida, me parece, decisivamente en la tercera década del siglo XXI, ¿sí? Donde emergen liderazgos que tienen esa característica, ¿no? Es decir, una serie de interpelaciones ideológicas permanentes, ¿no? Que ponen autoritarias, que ponen en riesgo los factores mínimos de convivencia democrática, ¿no? Porque aparte una de las promesas de los años del neoliberalismo de los años 90 era su convivencia con la libertad y la democracia, ¿no? Que además es el modo en que se autopercibe como potencia a los Estados Unidos, ¿no? Como el gran país de la libertad y la democracia. Bueno, eh, estos neofascismos de alguna manera ponen en cuestión esos dos elementos, aun cuando en muchos casos esos liderazgos de extrema derecha se presentan como adalides de la libertad, ¿no? Y sin embargo vemos cómo la libertad es para determinados sujetos, ¿no? O la libertad incluso puede ser asimilada estrictamente como libertad de mercado, ¿no? Digo, yo estoy hablando de Argentina, el caso de Javier Milei, en ese sentido es una expresión muy clara, muy contundente, ¿no? La libertad es libertad de mercado, ¿no? Incluso Milei se hizo famosa una frase que realmente es alarmante en un sentido propiamente humanitario, que es, bueno, los seres humanos son libres de morirse de hambre, ¿no? La libertad es entendida de esa manera. Entonces, bueno, de alguna forma podemos observar en distintas partes del mundo, pero, a ver, cuando decimos distintas partes del mundo, diría lo que políticamente se conoce como la parte occidente, ¿no? Porque no observamos esos liderazgos por lo menos de manera tan difundida, ni en Rusia, ni en China, digamos, en Asia y en África no tenemos ese tipo en Oceanía, no tenemos ese tipo de configuraciones políticas tan contundentes como la que sí observamos, como las que sí observamos en el caso eh, de Europa, fundamentalmente, y Estados Unidos, y bueno, también en América Latina, que es lo que Estados Unidos considera como su patio trasero. Después hay otro gran tema, ¿Sí? vinculado a este fenómeno de los neofascismos, que es Ujú. todo un gran campo de discusión, incluso también de interrogación y de investigación, que es el tema de la relación entre estos neofascismos, ¿no? Como expresiones políticas y la fase actual del capitalismo, ¿no? Es Mm. decir, un capitalismo digital, capitalismo cognitivo, ¿no? Como suelen llamar diferentes autores teóricos, ¿no? Donde aparecen subjetividades inmediatistas, donde en el contexto de las redes sociales aparece permanentemente la herramienta de la violencia como forma de interpelación, ¿no? Pero bueno, ahí hay, de nuevo, todo otro campo que seguramente también está relacionado, ¿no? Con las transformaciones posteriores a la crisis, ¿no? Que es un poco lo que decía anteriormente. Andrés, ¿y sigue siendo la promoción del miedo al comunismo y al progresismo el motor de este neofascismo en América Latina y el Caribe? Bueno, es algo curioso, ¿no? Porque uno diría, así como te decía anteriormente, nosotros teníamos de forma previa a los años 90 un mundo bipolar, ¿no? Es decir, la ¿Sí? cortina de hierro,
la Guerra Fría, ¿no? Es decir, el mundo de la segunda posguerra, donde efectivamente allí incluso cuando surge la figura de las figuras de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher, ahí el anticomunismo tenía un sentido. ¿Por qué? Porque del otro lado había una potencia armamentística, una potencia militar, una potencia científica, ¿no? Geopolítica, que era la Unión Soviética, ¿no? Que estaba del otro lado y que se identificaba con un orden social comunista, ¿no? Ahora, ciertamente, esa sed anticomunista, ¿no? que se plantea en algunos liderazgos neofascistas, no tiene demasiado asidero en la realidad, ¿no? O sea, uno podría ver, después también hay todo un debate acerca del carácter de China, ¿no? O sea, cuál Sí, es el tipo de modo de producción, que eso sería todo otro programa que podrían hacer, pero que totalmente. vamos a tratar de evitarlo, ¿no? Pero bueno, ¿qué es China? ¿No? Porque sí, hoy existe en Estados Unidos una decisión geopolítica estratégica, ¿sí? De combate al avance de China sobre sus áreas, ¿no? Geopolíticas estratégicas, ¿no? Es decir, de influencia geopolítica. Uno diría que la preocupación central de Estados Unidos en relación a América Latina, que siempre fue considerado por sí mismo un patio trasero, es, por Estados Unidos como un patio trasero, es, bueno, hay que evitar a toda costa el avance de China, ¿sí? Sobre los países de América Latina, las inversiones chinas, la penetración cultural china, ¿no? Es decir, todo lo que se conoce como el soft power, ¿no? De China. Bueno, esa es una tarea primordial para la política exterior de, de- de Estados Unidos, ¿no? Pero bueno, hoy el miedo al comunismo realmente no pareciera tener un asidero o un correlato con la realidad. Ujú. Después, sí, ciertamente hay un reflejo anacrónico que en el caso de los países latinoamericanos es muy claro, ¿no? Eh, en el caso de Brasil, el PT como comunista, en la palabra de Bolsonaro, en el caso de Milei en Argentina también son todos socialistas, ¿no? Porque Sí, bueno, Milei en el discurso de Davos, ¿no? Del foro número 54 de Davos del año pasado, dijo, bueno, todos son socialistas, ¿no? Desde los conservadores, como son estatistas, son todos socialistas, ¿no? sí, Una suerte de equiparación disparatada, pero que bueno, que en ese discurso efectivamente funciona, ¿no? Entonces, hay un discurso anticomunista, pero que ciertamente, bueno, la campaña también en el 2021 de Keiko Fujimori sí. En en, Perú. en Perú también era Keiko Fujimori con la camiseta de la selección peruana de fútbol diciendo es Perú o comunismo, ¿no? Incluso, bueno, quizás el único caso donde uno podría decir que tenía más asidero en el caso de Chile, ¿no? En las elecciones también en las que resulta triunfador Boric, ¿no? En 2022, si no me equivoco, donde, bueno, efectivamente uno de los actores principales de la alianza política que lleva a Boric al Palacio de la Moneda es el Partido Comunista de Chile, ¿no? Es decir, ahí por lo menos tenía cierto sentido y cierta raigambre en la realidad, aun cuando Boric no pertenece al Partido Comunista. Pero bueno, podríamos decir que ahí, por lo menos en un sentido, había una relación con la realidad. Pero bueno, el resto de los casos es una deducción absolutamente disparatada y sin embargo, bueno, es uno de los arietes políticos del discurso político de las extremas derechas contemporáneas. Enfoque. Y de Andrés Seisman, doctor en Ciencias Sociales, nos vamos con el investigador mexicano David Barrios, doctor en Estudios Latinoamericanos, para analizar la militarización en América Latina y el Caribe, un tema que exige atención porque redefine reglas, instituciones y el espacio cívico en nuestra región. Y si nosotros observamos, por ejemplo, ahora la retórica, por ejemplo, de Estados Unidos respecto a la región, pero que también van incorporando los propios gobiernos del área, estas definiciones de amenazas, por supuesto, tienen que ver con los tráficos ilícitos, pero también con, por ejemplo, ciertas problemáticas que se han ido agudizando, como el de la migración hacia Estados Unidos, la migración considerada ilegal, también ha recibido este tipo de tratamiento bélico, ¿no? Que eso es lo que de alguna manera también nos ayuda a redefinir esta idea de la seguridad y de la securitización. Entonces, un poco este ha sido la trayectoria en un periodo digamos, de unos 30 o 40 años, de cómo ha ido evolucionando esta problemática.
David, ¿y qué tan militarizada está la sociedad en América Latina? Mira, yo creo que a partir de estas distintas variables podemos pensar que en efecto hay un proceso que se ha ido incrementando esta militarización, ¿no? Ujú. Por un lado, digamos, efectivamente lo que tiene que ver con incrementos en los presupuestos militares, esto es algo que en algunos países es innegable. El incremento también de las funciones que tienen los militares en nuestras sociedades. Esto es algo que, digamos, hemos visto recientemente en la región, por ejemplo, todos los militares que fueron incorporados al gabinete de Bolsonaro, ¿no? En ese momento y a muchos otros puestos de gobierno en Brasil, pero también en México, por ejemplo, con toda esta obra pública que se le ha asignado a las Fuerzas Armadas y que también van a administrar y que van digamos, a hacer de ahí van a salir, digamos, parte del dinero de las pensiones de las Fuerzas Armadas. Eso es uno de los elementos, ¿no? También, por supuesto, el incremento de efectivos, ¿no? Por otro lado, podemos pensar en la militarización de las policías, que tú ya habías mencionado. Esto es algo que también ha tenido recorridos muy diversos en la región, pero que cada vez lo vemos con mayor nitidez. O sea, para decirlo de manera resumida, estamos ya bastante habituadas y habituados en América Latina y el Caribe a que las policías que se supone que están para, digamos, salvaguardar el orden público, están armados con rifles de alto poder y tienen un tratamiento hacia la población que es mucho más autoritario, mucho más jerárquico y que no es tanto como para dirimir conflictos, sino de alguna manera para actuar justamente como militares, ¿no? O sea, en muchos casos están entrenadas y entrenados para atacar, ¿no? Para intervenir de esa manera en ciertas situaciones. Esa, digamos, es otra de las dimensiones que hemos visto que se ha incrementado. Y finalmente, digamos, para contestar esta pregunta, Sí. la otra que me parece también muy importante es esta que tiene que ver con lo subjetivo, lo cultural, o sea, cómo en distintos países del área, a partir de todo este proceso reciente, pues tanto el lenguaje como la percepción de la vida social está muy, digamos, copada por metáforas bélicas, por situaciones en las cuales hay operaciones militares en los barrios y demás, ¿no? Esto es algo que está ahí patente, más todo esto que yo señalaba en la pregunta previa, que es esa que corre por cuenta de los grupos de la economía criminal, o sea, en determinadas escalas del territorio, generalmente en barrios de los sectores populares, hay también un control territorial por parte de estos grupos armados. Que también están, digamos, estableciendo ciertas normas, que están digamos, definiendo el orden social en esas escalas del territorio a partir de muchas modalidades que pueden ser toques de queda, retenes, digamos, influir mucho en la vida cotidiana. Entonces, es una militarización que en esa perspectiva mucho más comprensiva está, digamos, teniendo muchas repercusiones en la cotidianidad de nuestros países. David, mencionabas al comienzo de la entrevista las políticas neoliberales. ¿Considerás que esta violencia estructural, económica, social, simbólica, está relacionada al funcionamiento del capitalismo? Sí, sin duda. Mira, estamos viviendo un momento que es sumamente complejo por distintas variables que están entrando así como en conjunción, pero específicamente respecto a esto, digamos, no podíamos eh, eludir un problema al cual ahora nos estamos enfrentando. Y es que si nosotros consideramos como punto de inicio del neoliberalismo el golpe militar a la Unidad Popular, en Chile en 1973. Quiere decir que ya llevamos pues bastantes décadas de implementación de este proyecto, que por supuesto ha tenido sus fases, sus etapas, se ha ido profundizando de manera distinta en los países de la región. Y ahora a lo que nos enfrentamos, pues es a esos efectos en el largo plazo y que tienen que ver con todo lo que han sido las reformas educativas, por un lado, por supuesto, pero también con todos estos contenidos culturales que también han ido evolucionando y que básicamente lo que han difundido es un horizonte y una visión de mundo en la cual, por supuesto, lo que predomina es el individualismo,
el consumismo, por supuesto, algo que yo he estado también planteando en algunos textos, se ha legitimado el abuso como una relación social, una forma de relacionarse en términos sociales, que se justifica, que se hace apología, ¿no? De esto. Y es algo que está, por supuesto, afectando a todas las generaciones, pero me parece que en especial a las personas más jóvenes, porque han ido incorporando, digamos, todas esas narrativas. Y por supuesto esto deriva en un principio que, bueno, ya sabíamos que acompañaba el proyecto histórico del capitalismo, pero que se ha ido profundizando, que es esta idea de, pues, sálvese quien pueda, ¿no? O sea, Sí. como que cada quien piensa en sí mismo y lo demás no importa, no hay criterios éticos ni de ningún tipo. Y entonces, yo creo que eso es a lo que nos estamos enfrentando y esto lo observamos, por ejemplo, mucho en la lógica de los grupos de la economía criminal, por un lado, o sea, cómo estas personas jóvenes se incorporan en la medida en que no tienen alternativas ni laborales ni educativas, además de estar siendo permanentemente bombardeados con estos discursos donde se asocia el consumo con el éxito, o ciertas narrativas también patriarcales, ¿no? De fortalezas, especialmente de los varones. Pero bueno, en términos generales, esto es algo que hemos observado en todas partes, pero que en la región tiene mucho estos componentes, ¿no? O sea, en un escenario donde lo que hemos crecido es la desigualdad, la injusticia, la corrupción y demás. Lo que se ha fortalecido es, bueno, en la medida en que eso es el repertorio que nos ofrece la sociedad, bueno, pues aprovechémonos lo mejor posible en vez de generar lazos colectivos con la gente, de ver por las demás personas y demás, ¿no? O sea, se ha fortalecido mucho esta idea del individualismo. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Es momento de despedirme. Si te interesa este tipo de contenido, te invitamos a suscribirte a Enfoque, dejar tu comentario y compartir este video. Este debate recién empieza y es clave seguirlo con información y pensamiento crítico. Nos encontramos en el próximo episodio. Tengan todos ustedes una excelente jornada. Buena vida para todos. Enfoque. Geopolítica, investigación, relaciones internacionales. Enfoque. Una mirada profunda y decolonial a los hechos más importantes de nuestra historia.